Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos un día más a este After Work que hacemos en Capital Radio. Estamos en directo y con las circunstancias que prácticamente toda España está viviendo. Lo hacemos algunos en remoto, otros en Capital Radio, siempre por supuesto velando por la máxima seguridad y máxima prudencia de una situación nueva para la mayoría de todos nosotros, a la que jamás nos habíamos enfrentado y que no solo nos hace descubrirnos a nosotros mismos, sino que nos hace preguntarnos cuál va a ser el futuro inmediato de nuestras vidas, de nuestro país. Hoy, amigos, hablaremos de ciberseguridad, por supuesto, pero obviamente no podemos dejar a un lado todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo acabamos de escuchar en el boletín informativo de las 7 de la tarde. Literalmente el tratado Schengen, que permitía la libre circulación de personas y mercancías, como quien dice, ha saltado por los aires. España, también Alemania, han cerrado sus fronteras terrestres hoy. Esto no solo es una medida preventiva para evitar esa extensión y contagio transnacional del virus, sino que también va a tener consecuencias evidentemente económicas. Un saludo también para todos aquellos que hoy han tenido que ir a trabajar y que se están preguntando si realmente tenían que ir a trabajar, si es imposible que ellos puedan, en un momento de incertidumbre, quedarse en sus casas, que el riesgo de contagio al salir a la calle, como se nos ha dicho a todos los españoles, si sigue presente, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Son preguntas que a lo largo de esta semana vamos a tratar de dar respuesta, pero por otro lado nosotros vamos a hablar de la ciberseguridad, que es uno de los grandes problemas a los que la humanidad se enfrenta igualmente con o sin coronavirus. De hecho, ahora que dependemos prácticamente todos de esa conectividad con el resto del mundo, con nuestra empresa, con nuestros negocios de las tecnologías, más que nunca, más importante que nunca es el tema de la ciberseguridad, y así hoy lo vamos a contar y así hoy lo comentaremos en remoto con nuestros amigos, nuestros especialistas, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos en remoto y echándos de menos, Pablo y Edu. Claro que sí, Pablo Sanemeterio, buenas tardes, amigo. También echando de menos aquí en remoto. Bueno, pues hoy, chicos, nos hablamos en la distancia y hablaremos en la distancia con múltiples especialistas, por cierto, de la pasada Rooted.com, porque pese a todo no vamos a dejar de hablar, de alertar y de combatir, bueno, pues una circunstancia que, como vamos a ver luego en nuestro repaso a las noticias, pues también tiene, bueno, pues su análisis, ¿no?, que es el tema de la ciberseguridad. Pero antes, preguntaros, Pablo, Mónica, si vosotros en vuestro entorno, por supuesto, familiar, personal, profesional, os encontráis todos bien y si, bueno, pues esta adaptación la habéis empezado a llevar más o menos bien. Mónica, en tu caso. Bueno, la verdad es que todo bien, sí que algún caso más o menos cercano, pero bueno, de momento todo avanza bien y deseando desde aquí y desear a todos los oyentes y a todo el mundo pues que estén también bien, que eso es lo más importante de todo, y luego comentaremos de aspectos de ciberseguridad que, oye, también son relevantes y explicaremos por qué. Pablo. Bueno, yo en mi caso, por suerte, en general, todo mi círculo cercano pues no ha tenido ningún caso. Seguimos estando pues como toda España en nuestra casa con el teletrabajo. Tengo la suerte de trabajar en una empresa en la cual el teletrabajo es algo habitual. Entonces, pues ningún problema en ese sentido y esperando que pase estas 2 semanas pronto y baje la curva de infección. Y ojalá que así sea y podamos ir recuperando la normalidad y luego, pues, de los que ojalá los Excels de contagios den paso rápidamente a los Excels
de análisis económico y que pronto, bueno, pues podamos empezar a reconstruir pues todo aquello que esta pandemia mundial está dejando por el camino. Un programa que con Pablo San Emeterio, con Mónica Valle, vamos a analizar, y también con la ayuda de múltiples invitados, qué es lo que se dijo en la RUTED que se celebró pues a principios de febrero, cuando la amenaza del corona estaba presente y de hecho había muchas dudas, ¿no?, entre los organizadores sobre si la asistencia iba a verse mermada por precisamente el inicio, ¿no?, de esta alerta, que luego, bueno, pues se hizo mucho más grave hasta llegar a las consecuencias a las que hoy hemos llegado. Bueno, pues hablaremos con Omar Benbuguasa, que, bueno, estuvimos hablando con él justo previamente, antes del arranque, pero también con Yago Jesús, con Lorenzo Martínez, con Manu Cárdenas, con David Merguán, con Ofelia Tejerina, de muchos de los aspectos interesantísimos que se comentaron en esa RUTED y que estoy seguro nos darán muchísimas pistas. Pero hoy, como digo, el coronavirus es protagonista y también lo es en el terreno de la ciberseguridad. De esto vamos a hablar con los especialistas de OnRetrieval, que hoy también en remoto nos van a contar y aconsejar, pues que ojo, que en este mundo de desinformación y de nervios y de incertidumbre hay gente que se está tratando de aprovechar de todo ello. Enseguida lo contamos. Y lo hacemos con la ayuda de Elaine García, que es la responsable de marketing de OnRetrieval. Elaine, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, hola Mónica, Pablo y a todos por allí. Oye, Elaine, pues también con el deseo de que todos en la familia de OnRetrieval os encontréis bien, porque al final el negocio de forense, de recuperación de datos, uno de los mejores laboratorios que hay ahora mismo en España de recuperación de datos, bueno, pues que trabaja activamente. Entiendo que también pues cuida de la seguridad de sus trabajadores y, por fortuna, con base tecnológica OnRetrieval, bueno, pues hace que se pueda trabajar en remoto, ¿no, Elaine? Exactamente, claro que sí. Precisamente de eso queríamos hablar hoy, Eduardo, para dar algunos consejillos, ya que, bueno, muchas empresas se han visto en las circunstancias de enviar a sus empleados a casa a teletrabajar casi que de un día para otro, ¿no? Y en muchas ocasiones no se han tomado todas las precauciones, ¿vale? Por ejemplo, no se han muchos de los empresarios han tenido que hacer disposición de los propios ordenadores y portátiles del personal, y en muchas ocasiones estos portátiles no cumplen o ordenadores no cumplen con los protocolos de ciberseguridad que deben cumplir, ¿no? Entonces nosotros, más que una noticia, que ya hay bastante, ya estamos todos bastante saturados de noticias desgraciadamente sobre esta crisis sanitaria, pues es dar directamente algunos pequeños consejos, ¿vale?, a toda esa gente, a todos esos empresarios, a todas esas pymes y a todas esas personas que están teletrabajando y que quizás no tengan todas la seguridad. Y precisamente en estos momentos de crisis es cuando los ciberdelincuentes se aprovechan, ¿no?, para lanzar sus ataques, ¿no? Yo quería enumerar algunos muy sencillos pero muy básicos y luego dar un pequeño consejo y ya dejaros a vosotros, ¿no? En primer lugar, utilizar un software antivirus de pago y que esté actualizado, obviamente. En segundo lugar, software que sean legales, también por supuesto. Redes de internet privadas y seguras. Aumentar las precauciones ante los correos fraudulentos, que ahora es lo que más se está utilizando. El uso de memorias externas seguras para el movimiento de información entre unos equipos y otros. Estar un poco más alertas de los ciberataques, conocerlos, leer, estudiar un poco sobre ellos y pues entender o hacer entender a los empleados también qué les puede pasar, ¿no? En esto, sobre todo en estos momentos de crisis, ¿no? El típico mail encubierto, el típico mail fraudulento, pues informar un poco a los empleados de ellos, ¿no?, de que existe esto. Y por último, pues aquellas empresas que trabajan con herramientas en local y servidores propios deben ponerse en contacto con un profesional para acceder a la información de manera segura en remoto y poder trabajar, ya que el riesgo de crear agujeros de ciberseguridad aumenta en estos tiempos, ¿no? Una vez más, desde OnRetrieval, pues queremos insistir en la importancia de que tanto las grandes empresas como las pymes deben invertir en ciberseguridad. Es un hecho
ya, ¿no? Porque estamos viendo que no solamente en momentos de crisis, en cualquier otro momento, pues se utilizan cualquier cosita motivo, para atacar, ¿no? Y además cualquier motivo. Claro. Exactamente, cualquier Y motivo, cualquier noticia. Una demanda de información importante, ¿verdad? Exactamente, y ahora todos somos mucho más vulnerables, ¿no? Porque te llega una información a lo mejor sobre esto, pues entonces lo abres directamente o ¿sabes? Entonces pues ser muy precavidos, ¿no? Y sobre todo tanto a nivel personal como a nivel empresa, ¿no? Que informemos a nuestros empleados, que les demos un protocolo de seguridad y pues bueno, que contemos obviamente con todas las herramientas de ciberseguridad. Bueno, pues yo creo que es un consejo muy válido ahora en tiempos de incertidumbre, de desinformación y de nervios, ¿no? En el que hay que tomar decisiones empresariales importantes. Bueno, pues conviene tener primero un poco de calma y en segundo lugar no dejar de ver el bosque porque el árbol del corona nos lo está impidiendo, y es que la ciberseguridad es algo que con coronavirus o sin él debe un poco primar por encima de cualquier otra cosa. Y Pablo, Mónica, lo que nos contaba Elaine es que ahora mismo todo tipo de correo electrónico que tenga que ver con proveedores, las empresas ahora mismo estarán tratando un poco de recomponer sus organizaciones y pueden abrir cualquier correo y esto va a ser aprovechado por los ciberdelincuentes de una manera, sin contemplaciones, ¿no creéis? Totalmente. Lo único que pues lo de siempre, hay que estar alerta y darte cuenta de cuándo es el correo de tu proveedor, verificar la cuenta de correo desde el origen, desde donde está llegando, que no hayan cambiado el remitente, o sea, este tipo de detalles que siempre hablamos de formación, que yo creo que todos deberíamos tener ya implantados en las empresas. Bueno, pues sí, es la reflexión. Perdona, Mónica, sí. No, solemos decir que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier situación y lamentablemente también están aprovechando esta para lucrarse. Entonces, el correo electrónico, que siempre suele ser ese centro de entrada de todos los ciberataques, pues sigue siendo en este caso ese centro de entrada, y por ahí es donde está entrando todo tipo de phishing y también malware y ransomware que ya se ha empezado a detectar, y todo apunta a que va a seguir en aumento, así que tenemos que andar con mucho ojo, particulares, empleados y empresas. Bueno, pues lo dicho, ahí está la recomendación, la que nos deja On Retrieval en la voz de Elaine García, a la que le agradecemos muchísimo que nos haya recordado que no debemos olvidar que la seguridad de nuestra empresa también está en las redes de acceso, por supuesto en la de nuestros empleados, pero también en cómo conectamos con ellos. Elaine, como siempre, muchas gracias, mucha suerte para el equipo y hasta muy pronto. A vosotros, muchas gracias y que estéis bien. Gracias, Elaine. Bueno, pues esta noticia en realidad resume otras tantas, ¿no?, que se han sucedido, Mónica, y que además en BitLife Media habéis hecho pues un resumen de todas las amenazas. De hecho, hoy en día, pues quizás los centros de mayor importancia en los países son los hospitales, y ya hemos contado aquí, Mónica, Pablo, en más de una ocasión, cómo se han producido ataques a hospitales que han impedido su operatividad. Imaginaos qué es lo que ocurre cuando en estos tiempos de necesidad y de urgencia se produce un episodio como este, que si no me equivoco se ha producido en la República Checa. ¿Eso es así? Sí, eso sí. Hasta ahora pues habíamos hablado de ataques que se dirigían, como en casi todas las ocasiones, en obtener datos, ¿no? Bueno, en cifrar los datos, por ejemplo, en casos de ransomware, para así obtener dinero, ¿no? Porque saben que en el caso de un centro sanitario, de un hospital, pues los datos son tremendamente vitales. Y también, por supuesto, pues en el caso de paralizar sistemas, también están generando una situación crítica. Pero ahora, pues, lógicamente, la situación es aún peor, aún más crítica, ¿no? En este caso ha sido el Hospital Universitario de Brno, que es la segunda mayor ciudad de la República Checa, como decía Edu, y comentan en ZDNet que ha sido bloqueado por un ciberataque
precisamente en medio de esta crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es que todavía se desconoce cuál ha sido el origen de este ataque de ciberseguridad, pero sí que dicen que ha sido muy grave porque está provocando que se tengan que posponer intervenciones quirúrgicas de urgencia y que se tengan que estar trasladando pacientes pues que ya estaban en una situación delicada, ¿no? Entonces, bueno, durante el incidente el centro tuvo que cerrar toda la infraestructura de la red informática para evitar nuevos problemas y bueno, pues están solucionándolo, pero como decimos, una situación grave que tenemos que estar todos con mucha precaución para intentar evitar que se produzcan, porque seguramente sigan intentándolo. Bueno, pues efectivamente, si hoy estamos desarrollando ese encierro colectivo en nuestro país, es no solo para evitar esa propagación del contagio, sino principalmente para evitar la saturación, que colapse la funcionalidad de un hospital. Bueno, pues evitemos igualmente que colapse esa funcionalidad porque se ha producido una injerencia en el terreno de los controles tecnológicos en los que, bueno, pues están prácticamente en red todos los sistemas de salud. Bueno, pues si os parece vamos a dejar de comentar ya estas noticias que hoy, pues obviamente, ¿no?, tenían como protagonistas al mundo del corona, y vamos a hablar, si os parece, ya de esa RootedCon, ¿no?, y de todas las experiencias que a futuro, para cuando algún día se hable nuevamente de cosas del mundo de la empresa y no tanto de coronavirus y de pandemias, pues podamos volver a concienciar a las empresas. Y lo vamos a hacer en primer lugar con la ayuda de Omar Ben Bouassa, que yo creo que fue un compromiso además que obtuvo, ¿no?, justo antes de que comenzasen esas sesiones del Rooted. Estuvo con nosotros unos minutos, hoy vuelve a acompañarnos también en remoto. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, desde Suecia. ¿Qué tal? Desde Suecia. Ya, claro, no tenías que haberlo dicho, porque el remoto siempre manteníamos el anonimato del lugar. ¿Cómo se está viviendo en Suecia ahora mismo todo el caso del coronavirus en Europa? No sé si allí pues las medidas son un poco más tranquilizadoras, todavía no hay ese riesgo que, bueno, parecía amenazaba a nuestro país, finalmente se produjo. ¿Cómo lo estáis viviendo allí, Omar? Pues mira, la verdad es que la gente está bastante intranquila porque es el único país de la zona que no ha bloqueado aún las fronteras y ha tomado medidas como otros países de la Unión Europea. Entonces la gente está un poquito intranquila en ese sentido. Bueno, pues en fin, os deseamos de verdad toda la tranquilidad del mundo y en fin, y que no se lleguen a situaciones como las que estamos viviendo en el sur de Europa. Pero bueno, de momento tenemos cosas positivas que hablar, que yo creo que es el efecto, ¿no?, de una nueva Rooted, Omar, en la que, pues ya lo estuvimos comentando, decenas de especialistas pasaron por allí y han comentado cosas interesantes. Bueno, pues te pido ese balance, ¿no? Ese balance y sobre todo, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te marcó? ¿Qué dices? Oye, esta Rooted, lo que recordaré siempre fue el que fue. Pues mira, he estado leyendo comentarios y la gente se nos ha acercado y diciendo que habíamos recuperado el espíritu original de RootedCon. Y la verdad es que estábamos muy contentos por la acogida que hemos tenido, pese a la situación pese a que muchas de las empresas pues ya estaban tomando medidas y evitaban congresos o les indicaban a los trabajadores el acercarse o viajar incluso. Y hemos tenido una acogida que sinceramente teníamos algo de miedo en un inicio por lo que podía ocurrir, por si había algún cambio de última hora por parte de las autoridades. Y quizá con esa inconsciencia que a veces tenemos y el miedo nos ha hecho, digamos, trabajar y acercarnos más a la gente, ese aspecto más personal que teníamos en un inicio y que luego al hacernos un poquito más grandes hemos dejado de lado. Quizá me quedo con eso, el rollo más personal que hemos tenido, sin olvidar la calidad de las charlas, todo el esfuerzo que hemos realizado durante mucho tiempo para tener uno de los mejores eventos. Pero sí, posiblemente si me tengo que quedar con algo sería con eso. Pablo. Bueno, la verdad es que, Omar, enhorabuena por otra edición fantástica de RootedCon y la verdad es que, Omar, Román y Alberto estaban cada uno en un track diferente de charlas
Yo le quería preguntar de su track de charlas, ¿con cuál le gustó más o con cuál se quedaría de todas ellas? Me imagino que es difícil quedarse con una. Es difícil, sobre todo porque me pones en un compromiso, Pablo. y muchas gracias también por tu ayuda y tu colaboración, sin duda. Pero yo creo que posiblemente, y por quizá un fallo de última hora, me quedaría con el tema de la del coche, la de cuando Yago Jesús y compañía. Tuvimos algún problema para meter el vehículo en la sala grande, como estaba esperado, y al final lo tuvimos que meter en la nuestra. Y quizá por la expectación, la cantidad de gente que estaba haciendo cola y al final tuvimos que decir a la gente que no se sentase en las escaleras por seguridad y demás, y la gente se sentó alrededor del coche y del escenario, muchos de ellos. Y otros tantos se tuvieron que quedar fuera porque no había espacio. Pero quizá por lo visual, lo atractivo y tal y como lo desarrollaron, podría quedarme con esa. Oye, pues Omar, esto es la magia de la radio y la coincidencia de los tiempos, porque ahora mismo Yago Jesús, el responsable de Garante, te ha estado escuchando y supongo que orgullo para él, orgullo para su equipo. Yago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto no estaba pactado, a pesar de que... No estaba. Doy fe que en estos tiempos de sinceridad no estaba pactado. No. Curiosamente, tuvimos una discusión hace no mucho, Yago, en el que decía, jolín, es que nunca hablas de mí. Pues fíjate que hoy ha tocado. Soy una attention word de estos que dice la gente en Instagram. Pero oye, bueno, pues... yo sí quería decir y añadir que que la charla también estuvo conmigo José Antonio Esteban, que era su primera charla que daba públicamente y que es una persona técnicamente impecable, una maravilla, y también, el reconocimiento total para él. Oye, pues también, por supuesto, porque muchas de las charlas, hay que decirlo, fueron en parejas. Hoy en día en fin, la radio admite cuantas líneas sean necesarias, pero con estas limitaciones no podemos meterlos a todos, pero por eso me parece fantástico, ¿no?, el recordatorio que ha hecho Yago y otros tantos amigos que van a pasar por aquí, de los compañeros con los que hicieron la ponencia. Pues antes de que Yago nos dé más detalles, una última cuestión, Omar, ¿qué nos espera para este 2020? Coronavirus aparte, ¿cómo crees que va a ser cuando algún día, si es que llega ese día, se calman las cosas? Pues mira, hace no mucho me hicieron una entrevista sobre lo que iba a venir para el 2020 y obviamente este tipo de cosas no las preveemos, ¿no? Ni los biólogos, ni los epidemiólogos, ni nadie. Pero una de las cosas que sí dije era el tema de la ciberguerra y la medida de fuerzas entre los distintos países. Posiblemente con esto la cosa cambie porque estén ocupados en otra situación. Y lamentablemente si estamos viendo, como habéis dicho antes, en algún país ataques respecto a este tema del coronavirus. Pero yo creo que además de temas de ransomware y obvios que proveen mucho dinero con poco esfuerzo, yo creo que el tema de la ciberguerra y entre países, medir fuerzas y eso será el futurible. Pues esa reflexión de Omar Benbouassa no está muy alejada de cuáles van a ser un poco las consecuencias que este corona va a tener en la geoestrategia de los países, en la posición de fuerza y debilidad en la que uno se queden, porque al final la economía es lo que va a mandar y, por supuesto, va a tener su traslado al ciberespacio. Omar Benbouassa, como decía Pablo, como entiendo también seguro dice Mónica, enhorabuena, muchas gracias. Mucha suerte, que vaya todo muy bien por Suecia. Ojalá que pronto todos los que estamos aquí en este programa nos podamos ver y tomar esas birras que soléis tomar los hackers, que invitéis también a los periodistas de vez en cuando. Omar, hombre. Muchísimas gracias, cuenta con ello. Un fuerte abrazo. Oye, pues está Yago Jesús ya conectado con nosotros, pero Mónica, ¿tú viste la de Yago, lo del coche? Eso debió ser espectacular, además que tú y yo siempre recordamos ese especial que hicimos de car hacking, ¿no?, que fue fascinante, ¿eh?
Pues sí, Edu, la verdad es que estás metiendo ahí el dedito en la llaga porque no pude verlo, no me coincidía bien por horario, porque tenía que estar en otro sitio. Yago, lo siento. Y me dio mucha rabia, que además se lo dije a Yago Jesús, que me hubiese encantado verlo, pero bueno, no pudo ser. Lo que sí que te diré es que, bueno, como bien decía Omar, había un ambiente espectacular en la Rooted, como es habitual, pero bueno, la verdad es que cada año más, porque van aumentando esa calidad de las ponencias. Me sumo a la enhorabuena que decía Pablo, y me dio mucha rabia no ver la charla de Yago Jesús, pero bueno, desde aquí decirle que me consta que fue una ponencia sublime, porque me han llegado solamente comentarios positivos, y que nos lo cuente él ya más en profundidad, que es lo que hicieron ahí, que debieron liar una buena, por decirlo así. Simplemente. Yago, ¿qué hicisteis? Un puente, pero sofisticado, porque antes se hacían puentes, y ahora ¿cómo se hace con un coche? Sí, bueno, pues la verdad es que se tocó un poco en retrospectiva cuando los coches se podían abrir con una pelotita de tenis, así que las rajabas y introducías aire y saltaba el pestillo y esas cosas, pero lo bonito o lo interesante fue que nosotros intentamos hacer un planteamiento muy honesto a la gente, en el sentido de que nos podíamos haber adornado en conceptos hipertécnicos o un poco tratar de llevarnos un reconocimiento del detalle técnico, y nos abstuvimos de hacer eso, y lo que hicimos fueron pruebas de concepto muy directas, explicando lo fácil que resulta vulnerar diferentes dispositivos del coche. Entonces, desde abrir un coche con un cable de 15 euros, que fue bastante divertido, el cómo este tipo de coches keyless, que son precisamente los del modelo o los modelos de más alta gama, se pueden abrir con un cable de 15 euros, hasta directamente con equipos más sofisticados, pero al final lo que quisimos transmitir es el concepto de inseguridad global. También estos coches suelen llevar sistemas de protección por el cual tú localizas tu coche, tienes una aplicación que le dices, ¿dónde está mi coche? Pues está en el parking del Mercadona. Pues fenomenal. Y también hicimos un ataque de GPS spoofing y llevamos el coche, que la verdad es que ahora tiene poca gracia, pero en su momento no sabíamos lo que iba a pasar, lo llevamos a Wuhan, a la ciudad esta china, epicentro del coronavirus. Un poco, pues bueno, pues en aquel momento no sabíamos lo que iba a pasar, o nos estaban transmitiendo un grado de impacto que no se ha correspondido con la realidad, y también hicimos demos a ese respecto. También se analizó las unidades de control de los coches y lo relativamente sencillo que supone o que se puede desactivar un airbag, desactivar diferentes sistemas de seguridad. También presentamos un troyano muy interesante que permitía tener un micrófono dentro del coche utilizando uno de los conectores tipo que tienen todos los coches. Y bueno, también otro ataque de fuerza bruta FM, que eso a lo mejor también nos atañe a vosotros. Lo que hacíamos era interceptar las emisiones de diferentes cadenas FM, inyectar mensajes, pues bueno, pues con un poquito de humor, ¿no? Y eso fue así un poco en global la charla, que nos lo pasamos muy bien. Tuvo mucho humor, y os recomiendo que veáis el vídeo. Oye, Yago, ¿estás diciendo que vosotros podríais interceptar la señal de la FM, de la frecuencia modulada que va escuchándose en un coche, y lanzar mensajes? Por ejemplo, imagínate que van escuchando este programa y de repente lanzan mensajes en el que, por ejemplo, se puede pues llamar a la alerta, más si cabe en este país, como un mensaje falso de desinformación y terror. Sí, de hecho, bueno, nosotros con ese ataque que llamamos Fuerza Bruta FM, lo que queríamos era un poco saciar el deseo oculto de toda persona que conduce, ¿no? Que muchas veces vas insultando y vas maldiciendo y siempre te queda ese resquemor de que no te oye, ¿no? De, ¿por qué te has cruzado? Sí. Eres un tal. Entonces era un poco el hacer realidad ese sueño de decir, sí, pues ahora me vas a escuchar todo lo que te tengo que decir. Y de hecho reproducimos el coche rojo, ¿no? Claro, eso es lo divertido, ¿no? Muchas veces te hacen un movimiento brusco, no pones el intermitente y al final pues te queda la frustración de que no te oye lo que tienes que decirle. Entonces era un poco ese el objetivo. Entonces claro, si yo envío un mensaje y lo voy inyectando, tirando de las frecuencias que más se escuchan, pues por ejemplo, bueno, pues la vuestra por supuesto, y la COPE, la SER y otras, pues claro, yo esa frecuencia la tengo localizada y simplemente envío el mensaje
a todas las frecuencias, con lo cual, como esto es un tema de potencia y yo estoy más cerca y tengo un emisor que tiene más capacidad, pues me llevo por delante la transmisión original e inyecto un mensaje. Hicimos una demo muy divertida de tipo de mensaje. Oye, pues escuchad, la recomendación que nos ha dado Yago la hacemos nuestra. Visitad y ved el vídeo de la ponencia y la demostración, porque yo creo que merece mucho la pena, pero sobre todo con el mensaje inicial que decía Yago, entender cuál es el riesgo global, ¿no?, que tenemos en todo nuestro entorno. No solo son los coches. Si un coche de la más alta gama se puede llegar a hackear con un cable de 15 euros que has comprado pues en una tienda de electrónica barata, bueno, pues yo creo que dice mucho de ahora que estamos rodeados de tecnología, pues las capacidades que tienen gente que sabe mucho, pero que no está precisamente en el lado del bien. Yago, Jesús, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese éxito logrado y por los futuros que están por llegar. Ojalá que podamos contar contigo en el estudio pronto. Eso sí, un coche no cabe en el estudio de radio, pero bueno, nos las ingeniaremos para hacer un hackeo de la emisión en directo, si te parece. ¿Vale? Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Un saludo fuerte y nosotros brevísima pausa y enseguida, Pablo, Mónica, hablamos con Lorenzo Martínez. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Venga, a ver si nos da tiempo a poder hablar con el resto de amigos que estuvieron en la ruta de especialistas en ciberseguridad que hoy nos acompañan junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Un brevísimo comentario, Pablo, de lo que ha contado Yago. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido espectacular, como siempre. Yago es un viejo conocido del sector de la ciberseguridad y como no esperaba menos, pues una charla súper retenida, didáctica y en la que se demuestra pues quizás uno de los grandes problemas que podemos tener en la sociedad con los coches, que es que hay que tomarse en serio la ciberseguridad. Esto de que se pueda abrir un coche con un cable de 15 euros deja bastante a las claras muchos problemas en seguridad. Hay que tomarse en serio todo y principalmente los datos y de el valor que tienen. De eso, Mónica, si no me equivoco, sabe y mucho Lorenzo Martínez, al que vimos hace tiempo en nuestro programa y tendrá que volver en breve cuando sea que se acabe este estado de alarma. Moni, ¿qué te pareció la charla de Lorenzo de Securízame? Pues efectivamente, bueno, como ya sabéis, pero bueno, se lo explicamos a los oyentes que no se acuerden, pues estuvimos hablando con Lorenzo una vez que vino al estudio. Él es perito informático forense y está especializado pues en poder recuperar todas las pruebas necesarias tras un ciberataque, una brecha de datos o algún incidente de ciberseguridad y hacerlo todo muy bien, digamos, ¿no?, para presentarlo en un proceso judicial y que todas esas pruebas valgan. Entonces hay que hacerlo con un protocolo muy estricto, hay que seguir una serie de normas y hay que saber hacerlo muy bien. Entonces, bueno, pues él, desde su empresa Securízame, han desarrollado una herramienta forense que se llama WinTriage, que es precisamente una herramienta especializada para
obtener pues todo tipo de información de los equipos, ¿no? Y nos lo estuvo presentando en la Router, una charla pues como siempre hace Lorenzo, la verdad es que muy divertida. Yo que soy cero técnica lo entendí fenomenal, menos algunos ceros y unos que decía por ahí, como es normal, pero la verdad es que estuvo muy muy bien, y que nos cuente él en qué consiste la herramienta, que yo puedo contar algunas cosas, pero él lo va a contar mucho mejor. Sí, exactamente, pero sin ceros y sin unos, Lorenzo Martínez, buenas tardes. Yo sin ceros soy un rato y sin uno no sé, pero sí, no te preocupes, lo contamos fácil. Y buenas tardes. Buenas tardes. En pijama, que me quedo en casa. Como todos, exactamente. ¿no? Pero exactamente. vamos, bueno, pues básicamente la herramienta consiste en uno de esos proyectos locos que dices, joder, tengo que hacer esto en algún momento que tenga tiempo, pues no sé, en una pandemia o algo así. Bueno, pues antes de ello tuve tiempo en agosto en una reforma de la oficina, que también parece que no, pero deja su tiempo ahí metido, ¿no? Y básicamente la idea es lo que decía Mónica, la extracción de evidencias digitales de la mejor forma posible, siguiendo el criterio de volatilidad, para después poderlo analizar en una máquina a posteriori. Es decir, básicamente en un incidente de seguridad lo que te interesa es ser capaz de extraer pues cuanta información puedas de un sistema, cuanta más información puedas de un sistema, para poderla analizar posteriormente y, dependiendo del tipo de incidente, poder tomar una decisión o entender qué ha sucedido, o poder contener el incidente inicialmente o poderlo ya pues mitigar dependiendo de la situación, ¿no? Y esto es una herramienta que la idea es que sea sencilla, que sea en español, que no lo hay, ¿vale? O sea, todo está hecho en inglés, es bastante sencilla las palabras que aparecen en español también, o sea que tampoco es muy complicado, y lo que hace es llamar a otras herramientas. Es un poco lo que hice fue ver otras dos herramientas que son pues de lo más utilizado en el sector, y a partir de ahí vi qué es lo que hacían, vi qué es lo que sacaban, vi lo que realmente complementaban una a la otra, y luego vi las carencias que tenían ambas. Entonces, pues diseñé otra, implementé otra que hace lo mismo que las otras dos y además otra serie de cosas. Y de hecho se integra con eGarante también, con el compañero anterior, precisamente a la hora de poder generar una única evidencia comprimida que en un momento determinado era esta, y eGarante es quien dice o quien garantiza que efectivamente eso existía. Es decir, intento hacer que sea lo más preciso posible a la hora de poderlo presentar judicialmente después, aunque cierto es que en un incidente lo que sacas, mira, lo sacas, y si estás a las 4 de la mañana sacas lo que puedas, y luego ya veremos cómo lo documentamos sin decir mentira, pero que sea que tenga su sentido, ¿no? Pablo. Bueno, la verdad es que, hola Lorenzo. Muy buena, Pablo. Enhorabuena por tu trabajo, que la verdad es que, como siempre, pues lo que tú dices, aprovechando un huequecillo, será una herramienta seguro que muy productiva. Y la pregunta es, no sé, me imagino que lo contarías en la charla, ¿va a estar abierta el código o es una herramienta? Sí, perdona, se me ha olvidado decirlo. La herramienta en sí, lo que voy a hacer es, evidentemente, publicar lo necesario para hacerla funcionar, porque, como bien digo, hace falta herramientas de terceros, ¿vale? O sea, digamos que la mía es el orquestador de las otras, porque además es, pues eso, compatible con Windows XP desde Windows XP 2003, 32 bits, 64 bits. Entonces, no es tan fácil integrarlo con otras cosas. Entonces, por temas de licencia, va a haber que bajarse otras herramientas manualmente de cada uno de sus sitios. No es muy complicado, pero hay que hacerlo, y ya se podrá utilizar, ¿vale? Sí que es cierto que, aunque parezca que dices tú, bueno, pues ahora habrás tenido tiempo para publicarlo. Bueno, pues no he tenido tiempo, he estado bastante liado esta última semana con clientes que están con VPNs, con solucionan el teletrabajo aquí, me da problemas no sé qué. O sea, llevamos unos días en la empresa que no hemos parado ninguno. Entonces no he podido sentarme con ellos. Pero vamos, que va a estar libre, eso lo prometí y va a estar. O sea, por lo menos la herramienta, quizá el código no, pero sí la herramienta.
Oye, Lorenzo, pues ahí está la recomendación, que sigan la charla, que como siempre interesantísima, pero una pregunta de respuesta de 10 segundos. Lo importante en el terreno de la recuperación y del forense, en tu caso o en el futuro, ¿va a verse determinado por la rapidez con la que se obtenga la información o la profundidad con la que se obtengan pues los datos? Pues realmente ambas cosas, porque rapidez necesitas, sobre todo cuando tienes muchas máquinas que han sido afectadas por un incidente, y profundidad también, porque si sacas 2 cositas de cada una de ellas, te faltan piezas luego para poder analizar y para poder llegar a una determinación. Entonces, por eso es sacar cuanto más mejor, pero que tarde lo menos posible. Bueno, pues ahí está la respuesta. Sin unos y sinceros, tendrás que volver al programa próximamente, Lorenzo Martínez. Eso. Cuando queráis y nos deje todo esto. Exactamente. Dejamos todos el pijama y nos vemos de personas. Lorenzo, yo lo haría enhorabuena y muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, pues vamos a seguir hablando con amigos que participaron en esa RootedConf. Como veis, el mundo de la ciberseguridad tiene un amplísimo espectro de aplicaciones. Estamos hablando de la defensa de los perímetros de las empresas, precisamente cuando se vulnera la profundización sobre los datos, ¿no?, que se han perdido, han sido atacados, han sido robados. También estamos hablando del mundo que nos rodea y también de cómo probamos la fortaleza. Eso, Pablo, si no me equivoco, es algo con lo que de lo que habló y de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Manu Cárdenas, ¿no? Exacto, Manu Cárdenas es un antiguo compañero de trabajo, es un grandísimo pentester y nos va a contar pues fallos y distintos problemas que han ido encontrando en uno de los MS o uno de las herramientas más utilizadas a la hora de publicar información, contenidos, blog, etcétera, que es WordPress. Además que esa es una de las noticias que hoy, bueno, por una cuestión de tiempo, como habéis visto, hemos obviado, pero una de las noticias que ha marcado mucho pues estos últimos días, ¿no? Porque al final, bueno, se trata de una herramienta que utiliza muchísima gente. Ya está con nosotros Manu Cárdenas. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Manu, habrás puesto nerviosos a muchos que utilizamos el WordPress porque es una herramienta de comunicación, información y de visualización de negocios y actividades que, claro, que después de oír un programa como este dicen, ¿cómo? ¿Que ahora qué tengo que hacer? Entiendo que, bueno, pues que primero tranquilidad y segundo revisarlo. Claro, a ver, tranquilidad tiene que haber porque nosotros hemos sido responsables y todas las vulnerabilidades o posibles fallos que hemos encontrado en todos los plugins de WordPress se los hemos notificado directamente al equipo de seguridad de WordPress, con lo cual no hemos proporcionado esa información, no la hemos publicado en Internet, simplemente hemos publicado datos estadísticos de nuestra investigación, con lo cual a la hora de que el equipo de seguridad de WordPress tome medidas para solucionar estas vulnerabilidades, es decir, notificándoselo a los desarrolladores de los plugins, ¿vale? Pues yo creo que es muy útil. Mónica, ¿tú crees que lo que sí, no, lo que cuenta Manu al final afecta a muchísimas personas? Claro que es que no somos unos expertos en tecnología ni en ciberseguridad, claro. El problema de los fallos de WordPress, que no es la primera vez, porque no sé si que me corrija Manu, pero creo que ya ha habido más fallos en el propio WordPress y en otros plugins, es que estaba viendo esta mañana datos y creo que el 30% del total de las páginas web a nivel mundial están creadas con este gestor de contenidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de millones de páginas web creadas con WordPress que están siendo vulnerables a través de estos plugins, ¿no? Entonces, sí que es interesante saber las empresas, los usuarios particulares, autónomos que utilicen WordPress, en este caso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que esperar a que salgan las actualizaciones de estos plugins con los parches, porque por el momento no se puede hacer nada, ¿no? Claro, a día de hoy no se puede, o sea, la base sería, como siempre, tener los plugins actualizados. En todo caso, sí que se puede complementar con medidas como puede ser tener un IDS, un IPS, que intente bloquear ataques como inyecciones SQL, etcétera, pero ya a nivel de hierro, como digo yo, de firewall, ¿vale? Pero claro, los plugins van a seguir siendo vulnerables. Lo pueden mitigar, pero
sigue siendo vulnerable. Entonces, bueno, vamos a ver si la gente de WordPress pues se lo toma en serio y lo notifica a los desarrolladores y por lo menos se pueden ir solventando poco a poco. Y sí es cierto que, de hecho, nosotros hicimos el estudio de ver qué tanto por ciento de páginas web utilizan WordPress y es un 35% aproximadamente. El dato que tú has dicho es totalmente correcto, es decir, 1/3 de las páginas de Internet tienen WordPress a día de hoy. ¿Por qué? Pues por la comodidad que da este CMS es muy cómodo, ¿no? Es muy sencillo y cualquiera que no con unos conocimientos básicos de informática pues puede instalar los plugins que le sean necesarios, por ejemplo, un plugin para el SEO, un plugin para hacer backup, un plugin para YouTube, ¿vale? Y ya empezar a funcionar. Pablo. Y Manu, ¿por qué crees que se producen estos fallos en los plugins? ¿Dónde creéis que está un poco el problema en que aparezcan estos fallos? En algunos casos son fallos de hace mucho tiempo. Vale, pues el caso es que yo lo que creo es que cualquiera puede subir su plugin a la página web de WordPress, ¿vale? Puede darse de alta en la página de forma gratuita y puede subir su propio plugin. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros con el estudio que hemos visto nos hemos dado cuenta de que hay 85.000 plugins distintos, es decir, ha habido 85.000 desarrolladores, o habrá menos desarrolladores, habrá un mismo desarrollador que tenga varios plugins a su nombre, pero bueno, el dato es que hay 85.000 plugins subidos. Y claro, tú puedes subir tu código siendo vulnerable. Entonces, el sistema de WordPress, de la página web oficial de WordPress, cuando tú subes un plugin, claro, no tiene ningún sistema que te diga, oye, mira, tú has subido tu plugin, pero hemos analizado el código y hemos visto que tiene vulnerabilidades. Te aconsejamos que utilices ciertas funciones para mitigar esas vulnerabilidades, para que ciertos consejos, ciertas buenas prácticas de programación, ¿vale? Para que si comete un error al desarrollar un plugin, pues por lo menos haya ahí un segundo factor que cuando subas tu plugin, pues puedan darle una revisión parcial previa para que no tenga vulnerabilidades. El símil sería más o menos pues las aplicaciones de la Google Play, por ejemplo, que cuando tú las subes, ¿no? Sí que, o sea, sí que se analizan para que no tengan malware, por ejemplo. El equipo de Google analiza esas aplicaciones para que no sean, pues, yo que sé, aplicaciones de phishing, aplicaciones que contengan malware, etcétera. Esto en las plugins de WordPress no sucede, nadie lo analiza. Bueno, pues ahí tenemos resumido en apenas 3 minutos una interesantísima charla que os recomiendo, por supuesto, a todos, porque como bien ha dicho nuestro invitado, Manu Cárdenas, ¿quién no utiliza WordPress y cuáles son las herramientas que pueden poner en riesgo la información que contamos? Mira lo que contaba Yago, que son capaces de interferir en la FM, que no se podrá contar a través de una aplicación de información. Manu Cárdenas, enhorabuena, muchas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Pasa buena tarde. Igualmente, y nosotros los últimos minutos los vamos a dedicar a pues los aspectos legales, obviamente, ¿no? Y lo vamos a hacer posiblemente con la que posiblemente es una de las mayores especialistas en derecho en la red y además como una de las representantes ahora mismo de todos los internautas. Ella es Ofelia Tejerina y además que Mónica también tuvo charla destacada en esta RUTED, si no me equivoco, ¿no, Moni? Pues sí, la verdad es que fue una charla que estuvo fenomenal porque hizo un repaso como presidenta de la Asociación Internautas, pues todo lo que han estado haciendo, todas esas batallas legales por y para los usuarios, ¿no? Que somos todos nosotros. Entonces, la verdad es que, bueno, para quien no conozca la asociación, pues recomendar que echen un vistazo y también, pues que si tienen algún problema que pueden contar con ellos, que es otra de las cosas que nos contó Ofelia en la charla. Sí, yo creo que es importante, ¿no? El papel que ahora mismo como la presidenta de la Asociación de Internautas, ¿no? Tiene y sobre todo pues para que todos conozcamos cuáles son los condicionantes legales que marcan pues todo el mundo de la seguridad y de la ciberseguridad. Al final toda nuestra vida, y ahora lo estamos comprobando, está operando en digital y como usuarios pero también como empresas debemos conocer los marcos legales. Pablo, ¿tú también pudiste estar en la charla de Ofelia? O es que, claro, el problema te hago esta pregunta con trampa, porque claro, es que había muchas buenas ponencias que se solapaban, ¿no? Para eso de ahí la grabación. ¿Tú pudiste estar en la de Ofelia? Pues desafortunadamente no. La verdad es que pasa, pues al tener una conferencia multitrack y con varios
varias charlas en paralelo, pues siempre hay alguna que te coinciden dos a la vez que te interesan. En este caso yo estaba en una de mis pupilos viendo alguna de ellas. Nada, te perdona Ofelia, que te está escuchando. Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le perdonas, por supuesto, a Pablo y a todos aquellos, pero bueno, si no, siempre pueden verla, por supuesto, a través de las grabaciones que se hicieron en la RUTE de Ofelia. 2 minutos tenemos para que nos comentes un poco cuáles son esos aspectos que, bueno, siempre debemos recordar desde el ámbito legal, siempre que hablamos de tecnología y de empresa y de personas. Pues mira, en la charla de RUTE tuve la oportunidad de hacer un pequeño revival de lo que va de siglo con la tecnología, de cómo empezaron las primeras reclamaciones de los usuarios con aquella tarifa plana, hasta lo que se reclama a día de hoy, ¿no? Con todos los problemas de ciberseguridad que tenemos con los ataques, la estafa del SEO, ransomware, phishing, etcétera. Y era curioso porque había artículos que habíamos sacado pues a principios del año 2000 y resulta que eran perfectamente aplicables. Uno de ellos era que las empresas todavía no estaban concienciadas respecto de la ciberseguridad. Hoy hay más conciencia, pero no tantos. No podemos decir lo mismo respecto a los recursos que destinan a esa concienciación. Es curioso, esa precaución hay que lanzarla siempre. Bueno, pues la concienciación es base. Ofelia, la verdad es que me sabe mal tener que despedirte, pero como quien dice hoy que se nos ha ido rápidamente el programa, pero bueno, eso es la excusa perfecta para volverte a invitar. Estuviste en realidad recientemente, pero ya parece muy lejano, así que cuando todo esto nos permita volver a vernos las caras todos, estás por supuesto invitada como presidenta y como experta en el componente legal de las tecnologías de la información y la comunicación a venir de nuevo al programa. Insisto, recomendamos la charla de Ofelia. Un fuerte abrazo y gracias, Ofelia. Gracias a todos. Y nosotros, amigos, pues que, en fin, como quien dice, se nos ha ido el programa. Pablo, Moni, ojalá que pronto nos podamos ver. Venga, que no nos vayamos sin la recomendación que le hagáis a la gente estos tiempos de encierro y de mucha conectividad. Moni, por tu parte, 30 segundos. Nada, todo fenomenal, desear a todo el mundo que le vaya muy bien, que se cuiden mucho, que sigan todas las recomendaciones a nivel físico y a nivel virtual también, que recuerden que el coronavirus también es digital y que están los ciberdelincuentes intentando aprovechar cualquier situación, que son unos oportunistas, así que cuidado con el email y un trabajo remoto lo más seguro posible. Pues ahí está una recomendación y yo también os hago otra. Si tenéis muchas cosas que leer, pero como estáis todo el día conectados a la pantalla y al móvil y a Twitter, bueno, pues poneros en favoritos BitLife Media, que os va a informar de todo lo que está ocurriendo precisamente en esa tecnología en la que estáis navegando. Y Pablo Sanemeterio, tu recomendación, amigo. Bueno, pues la verdad, como unirme a todas las que ha hecho Mónica, y tener cuidado pues en la parte física, respetar las distancias que han marcado las autoridades sanitarias, estar al tanto. También nos compartía Mónica un enlace de policía que avisaba de tener cuidado, que se están intentando los malos, no pierden una ocasión para hacer el mal y están intentando hacerse pasar por sanitarios visitando casas para robar a las casas y a la gente que vive dentro. Puede tener cuidado a quién se abre la puerta y pues en el mundo virtual, como decimos, pues poner las medidas de seguridad que nos provea la compañía para acceder a sus recursos, y en el día a día pues las de siempre hemos dicho, desconfiar de todo lo que veamos por internet y ojo a las fake news y pendientes de que ahora es una época en la que se pueden distribuir muchas fake news. Pues ahí están las recomendaciones de dos expertos, son nuestros amigos, son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que agradecemos muchísimo que hoy en remoto se hayan conectado en este Cyber After Work. Amigos, mucha suerte, que vaya bien a todos en vuestra casa, en vuestro entorno, y hasta muy pronto. Nos vamos.